Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles a todos los presentes y a todas las personas que nos están viendo esta grabación. Iniciamos esta cuarta sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Perdón, como siempre es un placer saludarlos a todos los presentes y antes que nada pedirles una disculpa porque tuvimos ahí un detalle con las grabaciones de la sesión pasada, se quedó sin audio. Máxime que todavía no he hecho la sesión anterior. Y les digo, tuve que ahora sí que llevar al hospital mi computadora y ya se restableció creo que más o menos al 100. Y tengo pendientes estas dos sesiones, porque bueno, la anterior sí la hicimos, muchos de los compañeros aquí presentes, pues bueno, estuvimos dialogando y pero sí desde un inicio tuvimos ahí un problemita con el micrófono. Y pues bueno, esto ya se vino contemplando hasta ya después que no grabó el audio. Pero bueno, me comprometo en que si no es el día de hoy, lunes 10 de junio, es mañana, martes 11, en donde ya tendré esta grabación y la estarán ustedes visualizando. Ahí ya le pondré audio, o sea, o no sé, sesión con audio para que... Y fue en todas, ya hice la de derecho penal, sinceramente la mañana me di la tarea para poderlo hacer y que no tuvieran pues esa anomalía. E igualmente con teoría del proceso, pues lo vamos a hacer para que no fallarles. Y pues bueno, también contemplando estos detalles que han surgido, pues les vamos a dejar abiertas las actividades también ya desde esta semana para que se pongan al corriente si alguna de ustedes, digo, alguno de los compañeros, pues no hizo su actividad en esa semana y pues bueno, se ponga al corriente en estas. Y bueno, vamos a iniciar así que... Ah, les dejo también la aclaración, la indicación que ya está abierta, por eso me tardé, ahorita me confundí, la actividad número 5, el bloque, la semana 5, que igual no los presiono, es para que de alguna otra manera tengan contemplado que está un foro abierto y que es el foro de los temas vistos en esta primera parte. eh, Alguna conceptualización que han adquirido en este momento ya, que no la tenían ustedes contemplada anteriormente, que no sabían que era el Estado, la ciencia política, el objeto de la ciencia política, y ahora ya lo comprendemos, ahora ya sabemos de qué se trata esto. Bueno, aquí en este momento es cuando ustedes deben de expresarlo a sus demás compañeros y pues bueno, con un comentario inicial que valdrá de 0 a 6 y a su vez pues también les exigimos dos réplicas o contrarréplicas, ya sea que algún compañero hable de mi comentario, pues bueno, yo también le puedo replicar a lo que él dice y a su vez así, crear un foro de debate sano, ¿no? Educativo y siempre y cuando también llevemos las normas de conducta que les expreso en este apartado aquí abajito y pues bueno, es mantenerse con respeto a sus demás compañeros, hacia las aportaciones de cada uno de ellos y aunque no esté yo de acuerdo, tal vez a lo mejor podemos no coincidir en los puntos de vista, pero se lo podemos hacer de ver de una manera pues normal, o sea, nunca ofensiva, nada alterados, eh, dejando los partidos políticos de un lado, o sea, nada, aquí sí no me gustaría que hicieran esos comentarios, porque sí en algunos otros foros, pues hay gente que tiene esa pasión y se ve desbordada en sus comentarios, entonces evitemos más bien eso y enfoquémonos a lo que estamos viendo en la clase, ¿no? En el texto del maestro Francisco Porrua Pérez. Pues bueno, aquí ya saben, cada quien tiene que añadir un tópico, ¿eh? No hacer los tres, porque nada más tienen tres comentarios. Si los hacen los tres a sus demás compañeros, San se acabó y ya no van a poder añadir un tópico y no van a poder tener el 10, ¿ok? Entonces, les hago esa aclaración porque ya me ha sucedido revisar
personas que se la pasan comentando y no hacen su aportación personal. Entonces es esencial ese apartado. Y bueno, esta actividad se las dejo abierta porque sí está considerada obligatoria y para que no se les haga tan pesado de que tengo la última semana y tengo que hacer la actividad y el foro. Bueno, pues ya tenemos 2 semanas para que la puedan hacer sus comentarios. Y a veces también para darles más tiempo a todos ustedes, pues así retribuirnos en sus conocimientos. Tal vez a lo mejor alguno de sus compañeros eh, aprendió más que hasta su servidor propio y expresó tal vez algún comentario que alguno de ustedes lo aprecie y diga, mira, yo no lo había entendido de esa manera, ahora con este comentario que ya me hizo él o que hizo ella, pues bueno, ya lo llego a digerir mucho mejor. Eh, para eso es este tipo de foros. Y pues bueno, también ya está abierto desde el sábado. Creo que sí, el sábado, el domingo lo dejé abierto para que. No, ayer fue ayer, sí, domingo. La de teoría del proceso sí estaba abierta desde el sábado. Me voy a dar la tarea de estarles abriendo anticipado, no sé, sábado o domingo, para que ya vayan comprendiendo que pues tendremos el lunes la actividad y más que todo también la sesión. Y bueno, esta es la que está pendiente, la 3 y la 2, pero bueno, estamos en la 4. Y en la 4 ahora sí que entramos al tema. Ya creo que, nada más el último, para que ya antes de entrar, sepan que acabando esta otra semana, del 17 al 23, acabamos con la mitad, por eso también ya está el foro, y la próxima ya será el examen parcial, ¿ok? Todavía no está visible, se me hace que la próxima semana, ahora sí ya se los voy a hacer visibles desde el inicio para que ya vayan contemplando. ¿Y por qué les hago este señalamiento? Se les viene una semana pesada. No es mi único examen, yo sé que presentan varios. Es una semana donde está en juego muchos puntos, son 3.5 de 10, entonces, y de cada una de las materias. Entonces, yo sé que van a andar un poquito estresados, son exámenes más extensos. Mm. Y vaya, para eso pues estamos nosotros también concientizándolos, más que todo no estresándolos, sino para que ustedes en su tiempo, en sus labores, en su familia, en sus múltiples ocupaciones, hagan su tiempo a la educación propia de ustedes y pues digan, ¿sabes qué? Oye, ya sé, del 24 al 1 de julio, a ver, voy a dejar de ir al fútbol y voy a dejar de ir a lo mejor al cine o voy a dejar de ir o no voy a ver la serie favorita y le voy a decir a mi familia que pues que tengan consideración, que no tengo que estar estresado para poder presentar X o Y. Ya sé, cada quien tendrá sus motivos de cómo hacer, pero bueno, es una semana que sí se les va a exigir a cada uno de ustedes pues mucho para que puedan acreditar fácilmente su materia. Si no hacen, ¿cómo que son más extensos? Ok. Eh, si no hacen un examen parcial, es 3.5. Va a estar bien complicado que acrediten la materia, ahora sí, ordinalmente, porque serían 3, aunque hagan todas las actividades, serían 3, más un examen final con 10, pues son 6, son 3.5, son 6.5. Sería lo mínimo con lo que podrían estar pasando. Por eso les digo, si dejan, o sea, totalmente, si dejan de presentar, ya sea parcial o final, están casi condenados a no acreditar, salvo están las actividades opcionales, el video y las preguntas de regularización. ¿Ok? Ya haciendo esas, pues bueno, ahí sí ya ni quien les diga nada, ustedes ya pueden tal vez acreditar. ¿Por qué son más extensos? Porque aquí en el examen parcial son 30 preguntas, digo, a consideración de las actividades que hemos estado realizando normalmente, pues son 10 las preguntas. Y aquí sí es un banco de preguntas más extenso, como aquí se los voy a señalar. Nosotros nos metemos a diseñar todo. Tenemos que configurar y luego tenemos que hacer
aquí es la configuración de todo lo que tenemos, nada más para que se den cuenta, les voy a demostrar. Tenemos que poner el tiempo, la calificación, todos estos rubros tenemos, bueno, hay unos que no se llenan, pero sí casi la mayoría ahí los tenemos que hacer. La descripción, lo que tenemos que hacer, todo esto tenemos que hacer. Y si me equivoco, pues bueno, tengo que andarle corrigiendo. Aquí tenemos que andarle corrigiendo y las fechas. Todavía me falta de corregir fechas. Y ahí vamos, poco a poco. Ya en teoría del proceso ya tengo todo avanzado. Bueno, les decía que aquí son muchas más preguntas, son 30 preguntas, pues por eso está más extenso. Y claro está, vale pues 3.5, vale mucho más. Le quería enseñar las preguntas. Aquí están, 30 preguntas aleatorias del examen parcial. Esto es un banco de preguntas que se los voy a hacer sincero. Aquí tenemos 115 preguntas. De 115 preguntas a ustedes les van a aparecer 30, ¿ok? Para que estudien, para que se vayan más o menos preparando. Y pues todas estas preguntas ahí me di la tarea a su servidor a sacarlas poco a poco ahí del texto, de todos los artículos de esta primera parte. Tan solo de esta primera parte. De la segunda parte son otras como también tantas. Yo creo que son más en la segunda parte. Pero bueno, como quiera estamos para apoyarlos. No los asusto, tan solo les digo que ya próximamente tendremos ese examen. Y ahora sí, nos vamos a lo que es la actividad de esta semana. Esta semana está muy interesante porque vemos muchos autores. Ahí también él les puso un videito de Maquiavelo. Ha sido, vaya, un autor sumamente prestigiado en la clase política, ¿no? Inclusive hasta el presidente lo señala como pues ahí a veces en sus comentarios, señala a este autor, no sé si lo hayan visto, eh, igual como les digo, es un autor que lo asedia la clase política eh, por sus libros, perdón, más que todo por El Príncipe, una de sus aportaciones a la ciencia política. Bueno, sin más preámbulos, es un cuestionario del análisis de lectura sobre el desarrollo histórico de la ciencia política y el nombre de las organizaciones políticas. Esta es la actividad número 4 y tenemos como objeto de la sesión que el estudiante o el alumno analice y comprende los principios políticos del cristianismo, considerando los pensamientos políticos de San Agustín, de la Edad Media en Santo Tomás y de su ley tomista. Posteriormente se estudia el Estado moderno con los pensamientos políticos de Maquiavelo, Bodino, Filmer y los pensadores españoles del siglo XVI. Thomas Hobbes, el pensamiento político en los siglos XVII y XVIII. John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Tomás Moro, Tomás Campaneu, Carlos Marx y Federico Engels, abordando y haciendo énfasis en el marxismo, así como en el capitalismo de Estado y en la economía del anarquismo, la evolución del socialismo, finalizando al considerar el nombre de las organizaciones políticas en Grecia, en Roma, en la Edad Media, que dieron origen a la palabra Estado, comprendiendo así las diferentes expresiones para designar la comunidad política y la acepción de la palabra Estado. Tan grande está este objetivo. Pero válgame, es que sí, como les digo, es algo que estaremos visualizando muchos autores y pues cada quien da su aportación a esta materia. Perdón, déjeme silenciar a la compañera Patricia. Ya está. Ok, no, disculpen que lo silencie, pero pues bueno, estamos en una clase. Silenciamos, no lo sacamos, tan solo silenciamos. Ok.
Perdón. Bueno, vamos a describir un poquito ahí de lo que podría estar viniendo ahí en su actividad. Vamos al índice. Sí, porque si nos vamos a perdón, al texto nos perdemos. Aquí está el desarrollo histórico de la ciencia política. Es el capítulo 5. Sí les mencioné, creo que... Ah, no les he mencionado, perdón. Todavía falta ahí las páginas. Bueno, estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada el 10 de junio, lunes 10 de junio, de 4 a 5. Todavía nos queda un poquito de tiempo para poder platicar sobre la ciencia política. Damos clic aquí o oprimimos, como a ustedes les guste, sobre el... Aparece como examen, pero no es un examen como tal, ya lo saben, está clasificado como actividades. Y son 10 preguntitas, ya lo saben, yo les sugiero que hagan sus preguntas, respuestas propias de estos capítulos y luego ya posteriormente vayan a realizarlo. Sirve de que estas preguntas pues les pueden ayudar para su actividad de regularización. Como les mencionaba, si les va mal en alguna de sus examen, pues bueno, ya tenemos las preguntas, podemos anexarlas en esa semana 10 antes, ya casi finales de julio, más o menos, principios de agosto. Ahí vamos a tener abiertas esas dos actividades, ya sea el video, va a ser un punto, o las preguntas, que aquí podemos hacer preguntas, aquí, muchas preguntas. Yo les digo unas 10, unas 15 preguntas con que vayan haciendo cada actividad. A la semana 10, pues ya van a tener 150. Y ya con eso, pues ahora sí, ya más tranquilos podemos sentirnos en, pues bueno, en la elaboración de nuestro curso, acreditarlo en primera oportunidad, acrecentar, tener una carta de un Cardex con puros dieces, válgame, eso vale mucho. No es lo mismo que vas a pedir un trabajo con un Cardex de 7 y de 8 y así de panzazos con una carta de puros 10. Eso vayan pensándolo. Entonces, digo, porque en algún momento se van a recibir y van a tener una carta de calificaciones, un Cardex, y ese se lo van a pedir en cualquier trabajo, en cualquier lugar que vayan a pretender trabajar. Se los dejo de consejo. Bueno, volviendo al tema, ya saben, tienen tres oportunidades, esas 10 preguntitas, con 4 posibles respuestas, tan solo una la correcta, y nos vamos a ir sobre los capítulos cuarto y quinto, sobre el desarrollo histórico de la ciencia política y el desarrollo histórico, son los mismos, vaya, el cuarto y quinto es el mismo nombre, y el sexto es el nombre de las organizaciones políticas. Ahí estaremos hablando de la poli, las civitas nuevamente. A veces aquí el texto es muy reiterativo, lo que ya vimos la semana pasada, lo veremos tal vez en esta semana, como para reiterarlo, quiénes sean las polis y quiénes las civitas y quiénes sean pues bueno, el Estado moderno en sí. Y aquí está hasta el 121 y 124. Es un capítulo muy pequeño, ¿ok? Pero bueno, estos dos sí están un poquito más extensos, más el desarrollo histórico de la ciencia política, por eso estaba extenso el objetivo, ¿no? Si el objetivo de la sesión está grande, es porque, pues bueno, tendremos que también leer mucho. Y desde la 69, ahora sí que englobando estos tres capítulos, es 69 hasta la 124. Y bueno, el objetivo ya lo escribimos, aunque aquí les señalo que tenemos hasta el 16, ya lo saben, su servidor ha sido benevolente y les estamos poniendo hasta el domingo 23 de junio. Aquí sigue habiendo ese bronquita de que está señalándose lunes. Está mal. Ya se había corregido, pero bueno, otra vez se volvió a aparecer ahí como este inconveniente. No se confíen que es lunes, sino que es domingo 23 de junio.
el domingo 23 de junio estarán cerrándose todas las actividades. Ya no habrá de que, "Aiga, maestro, por favor, y es que me abre el foro o me abre la actividad número X". Ya, o sea, entendamos que van a tener todas estas 2 semanas para realizar todas sus actividades. Entonces, ahí sí les pido que también yo tengo trabajo, yo también tengo que estar revisando. Se me viene este foro, tengo que revisar muchos comentarios de ustedes, por eso también ya lo estoy dejando abierto para que vayan avanzándole. Y así entre ustedes avancen, yo también. Bueno, les digo el 16, pues bueno, es ahí nomás porque justificar, pero ya tenemos hasta el 23. Tenemos 2 semanas para hacer esta actividad, no lo dejen para el último. Aquí ya tenemos el ejemplo de 2 compañeros que ya los hicieron. A ver, perdón, es que abrí otra ventana. Más quería aquí saber cómo les ha ido. No me gusta mostrar sus nombres. El no les va mal y luego dicen, me exhibió. Pero no, bueno, aquí sí los podemos mostrar claramente. Son 2 dieces. Y pues bueno, las felicitamos o los felicitamos a los compañeros. Y pues bueno, yo también a veces les enseño. Aquí me aparecen todos y cada uno de ustedes. Y aquí me aparecen también las estadísticas. Para que se den cuenta que sí hay dieces, hay calificaciones perfectas. Y hay personas pues que también a veces no les va muy bien, para eso son los 2 o 3 intentos. Cuando hacen 2 o 3 intentos, pues bueno, la calificación más alta va a prevalecer y es la que se queda ahí. Ay, perdón, me salí del contexto. Bueno, ya me metí a la C. Bueno, ya saben, ahí nada más dan clic y pues bueno, les van a aparecer cada una de las preguntitas. Y son 10. Ahora sí, vamos al texto. Y también ahí, pues bueno, valoren los, mm, los videos, tal vez ahí también les puedan orientarse, se pueden orientar un poquito de... es que tenía este mensaje. Ahorita lo leo. eh, a veces me llegan muchos mensajes y me tardo un poquito en contestarlos porque tengo algunas otras actividades. Pero siempre, nunca pasa de un día en que ya les esté respondiendo. O al día siguiente, ya en la mañana, o así que me pongo el corriente porque si me los mandan en la tarde, en la noche, a veces ya no los leo, pero el día siguiente me pongo a leerlos todos. Yo ahorita ya tengo ahí uno que leer, por eso me aparece aquí rojito. Y bueno, ahorita lo leemos. Vamos a platicar un poquito sobre el desarrollo de la ciencia. eh, de la, Perdón, desarrollo histórico de la ciencia política y como podemos ver, aquí está primero, este capítulo. Y nos habla ya de todos estos personajes, ¿no? Muy célebres algunos, unos que dieron toda su vida para así entender o hacer entender lo que ahora, hoy en día vivimos, ¿no? Y bueno, para ir entendiendo, nos habla de el Estado moderno, ¿no? Y qué es en sí, perdón, de dónde nace el Estado moderno. Mm, Perdón, ok. Bueno, el Estado moderno en sí, pues bueno, nos habla el autor en la Edad Media, en Italia, ya teniendo de todas las corrientes, pues se da ese inicio del Estado moderno. Y uno de los fundamentales principios que se manejaban en ese momento, pues fue el cristianismo y fue uno de los que evolucionó a este Estado moderno. Y pues transformó profundamente la concepción pagana del hombre frente a los principios negativos de la antigüedad y lo afirmó como la dignidad y a la igualdad de los seres humanos y también le concedió la libertad de conciencia frente a la organización política. Así nos lo describe el autor. Y pues bueno, en sí,
nosotros fuimos influenciados mucho por el cristianismo, nosotros nuestras leyes, pues bueno, si estuviéramos en el Medio Oriente, pues ahí fuéramos influenciados por otros pensadores, otras religiones, y ahí estaríamos contemplando otros nuevos regímenes, régimen, régimen, perdón, de autoritarios, o no sé, mm, ahora sí que sin menos derechos, ¿no? No como que tenemos en una democracia, en una república, vaya. Bueno, todo esto también se vino dando pues en esta edad antigua y que terminó en el advenimiento de esta nueva era señalada por la revolución en todos los aspectos de la existencia del hombre y representando la vida de Jesucristo y la difusión de su doctrina, ¿no? En ese sentido, pues se creó el cristianismo y pues de ahí toda esta evolución con sus textos fundamentales que también se vinieron dando pues, en los evangelios que se manifestaron como el de San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, las epístolas o las cartas de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles y igualmente en los evangelios de San Lucas y el Apocalipsis de San Juan. Estos textos en un conjunto constituyen el segunda parte de la Biblia o el Nuevo Testamento. Así son mencionados también por el autor como los textos fundamentales del cristianismo. Y aunque digo, no nos veamos aquí católicos, sino que estamos hablando de que esta corriente fue la que dio principio a estos nuevos pensamientos, a estas nuevas concepciones de pensar y de distinguir a los seres humanos, ¿no? Porque antes no había esta conceptualización. Y uno de estos pensamientos, de estos pensadores que cambió, que evolucionó eh, el Estado fue San Agustín, y pues él también tuvo un pensamiento político y sostiene en el origen divino del Estado y la necesidad natural humana de su existencia, pero considera que existe un poder coactivo dentro del mismo. Se debe al pecado en el sentido de que el hombre por su libertad puede actuar en forma correcta o bien puede alterar el orden y causar daño a sus semejantes. Y esto hace necesaria esa coacción en vez de que los hombres se sometan espontáneamente a las normas estatales. Y bueno, y en esta interpretación, estrictamente el pensamiento de San Pablo considera que la justicia se deriva a la potestad eclesiástica y no a la potestad civil. Bueno, este pensamiento de ahí de San Agustín, que lo interpreta ahí también el pensamiento de San Pablo, al final lo menciona, pues también es muy similar, sí, a lo que mencionaba Maquiavelo, o sea, que decía de todo ser nace, eh, puede ser bueno, puede ser malo en ese sentido, entonces ahí dependiendo la normatividad que te lo hagan saber, pues ahí es como vas a actuar, o sea, pero entendamos que anteriormente, pues en esta concepción de que ahora tenemos como ciudadano, no lo existía, ¿no? O sea, no había, eh, pues ahora sí que como tal, una persona, o sea, las personas no tenían esos derechos como tal. Y en sí nos menciona también el autor que había una poliarquía de la Edad Media y esta sociedad política, nos dice Jelinek, que se caracterizaba por la idea de su naturaleza unitaria y no se concebía la distinción entre gobernantes o gobernados como dos clases colocadas en pleno puesto, sino en lucha entre sí, ni oposición de diversos poderes políticos, pugnando cada uno de ellos por lograr la supremacía dentro de la comunidad política. O sea, aquí había la poliarquía de la Edad Media, y dice, pues bueno, si estaban los gobernantes y los gobernados,
y eran no había, o sea, no se concebía la distinción entre ellos, o sea, pues estamos parejos, para que lo entendiéramos. Y como no como ahora hoy en día, ¿no? Que pues se presume que la clase política es como que la que nos gobierna y la que es superior hacia los gobernados, ¿no? Y es totalmente erróneo a lo que se debe dar, porque esos gobernantes son propuestos por los gobernados y pues a su vez son servidores públicos de todo el pueblo, ¿ok? Entonces en ese sentido deberíamos de estar manejando eh, ahora sí que la poliarquía de la Edad Media. Y como les digo, eso es desde la Edad Media y luego ya se fue, pues ahora sí que manipulando mucho, pero lo bueno, lo debemos de conceptualizar desde aquellos entonces, ¿no? Y, y bueno, dos periodos que distinguen este pensamiento político de la Edad Media, nos menciona ya el autor que el primero fue el primero se inicia con la pretendida restauración del imperio por Carlomagno en el 768 al 814 en- después de Cristo, en especial a partir de la coronación por el Papa en el año 800 después de Cristo, y que inició la presencia del Sacro Imperio Romano Germánico como pretendía comunidad política universal y se caracteriza por la mezcla de las cuestiones teológicas con la política con el objeto con la política con el objeto fundamental de proporcionar argumentos de defensa a esta restauración del poder imperial. Bueno, ahí nos menciona el autor que, pues de alguna otra manera, le debemos mucho a estos imperios romanos, ¿no? Dado a que nuestras legislaciones, pues desde ahí emanan este romano germánico, eh, sus normativas llegan a prevalecer hasta el día de hoy, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se les debe mucho sus aportaciones a la ciencia política. Otro de los autores también muy célebres nos menciona que es Santo Tomás. Santo Tomás él considera que el Estado, ciudad griego, es de límites territoriales demasiado reducidos y aboga por la existencia de comunidades políticas de extensión más considerable. Ok, aquí ya él va haciendo una aportación, también Santo Tomás dice, aquí las polis, las ciudades griego, están muy pequeñas, hagámoslas más grandes, extensión de territorial, más personas, más ciudadanos. En ese sentido, pues fue su aportación. Y bueno, hay unas características muy esenciales de este Estado moderno. Y nos menciona ahí el autor que es la unidad, la organización constitucional y autolimitación del Estado frente a los individuos. Aquí ya, por eso le llamamos el Estado moderno, perdón, porque ya se le llega a tener estas conceptualizaciones, ¿no? Organización de una constitución, o sea, hay un escrito, hay un mandamiento que lo va rigiendo a este Estado, ¿no? En sí, la unidad también es esencial y autolimitación del Estado frente a los individuos. Ya el individuo llega a tener esa capacidad y goce así que de votar y ser votado, o sea, de poder ser elegido en un estado, por si en alguna elección, perdón, vágame la redundancia, para ejercer algún eh, trabajo dentro del gobierno o mandar dentro de algún lugar. Aunque ahí todavía era muy básico, todavía estamos hablando del Estado moderno que apenas se les estaban dando los principios a los ciudadanos. Todavía creo que ahí todavía no podíamos ser elegidos, sino tendríamos que todavía tener ahí como un nombramiento o alguna jerarquía para poder llegar a eh, ejercer en algún puesto político. Mm, Más adelante también nos habla del derecho natural y cristiano, que es como
o así las bases también de nuestros derechos, y es un orden preestablecido anterior y superior al hombre que debe seguir en la conducta y los lineamientos señalados por él. Se desea ajustar a su vida, a la ética, y es la verdad y el bien en sí. Así lo menciona el autor como el derecho natural cristiano. Hay otro derecho natural racionalista que nos habla de que es exclusivamente del orden creado por la razón humana, por razones de convivencia para vivir mejor. Todo un conjunto de derechos también para la convivencia entre los seres, ¿no? Y el anterior, pues bueno, era como para poder comprender de la ley los derechos del cristianismo, ¿no? Y bueno, más adelante nos habla también sobre el tratado de la ley y en ella expone Santo Tomás su doctrina en relación con este tema y dice, como presupuesto fundamental de su pensamiento y en el universo, es una unidad ordenada y sujeto a un principio regulador que le ha sido impuesto por su creador. Es un tratado, una ley, de alguna otra manera, pues son, mm, como decíamos anteriormente, el Estado se limita ante los individuos también al crear este tipo de leyes, pero también al estar sometido a ellas mismas. Aquí también podemos estar hablando en ese sentido. Otro de los términos que se maneja es la ley eterna, y no es otra cosa que la razón de la sabiduría divina en cuanto principio directivo de todos los actos y movimientos de los seres, así como así lo expresa el autor. Y pues bueno, hay que entender que también hay mucho de religiosidad en estos periodos todavía de los inicios, ¿no? Ya posteriormente, pues bueno, ya hubo la ilustración, el renacimiento, hubo cambios de pensamientos y pues ya se fueron dando más conceptualizaciones hacia los individuos, ya hacia lo que nos rigen, ya la división de iglesia y Estado, ¿no? O sea, porque ahí todavía pues era como lo mismo, ¿no? Y bueno, en uno de los periodos que también ahí, como les mencionaba, el Renacimiento, se caracterizó por el nuevo humanismo. En la Edad Media, las concepciones ideológicas y la vida misma giraban en torno a la idea de Dios y era un sistema teocéntrico, ¿no? O sea, siempre Diosito pues fuera el que mandaba y el que decía las leyes y en ese sentido. Y bueno, hay que entender lo que pues era la que también nos dio como muchos fundamentos para posteriormente, pues ahora sí tener ya un estado más vigente, más moderno. Eh, y así se fueron creando muchos pensamientos, o sea, mucha gente ya tuvo nuevas concepciones, y uno de ellos, pues bueno, fue el célebre Nicolás Maquiavelo. Eh, y en el pensamiento político de este autor, notable hombre de Estado, pensador florentino de Italia, vivió entre 1469 a 1527 y se encuentra contenido fundamentalmente sus obras en El Príncipe, como se los mencionaba, y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Eh, en ese sentido, esas son sus aportaciones a, a la teoría del Estado. Y pues bueno, más que todo, El Príncipe es como un libro que cualquiera que pretenda ser político es como algo esencial que lo tenga que leer. Y bueno, es todo un tratado medio novelesco, pero sí con muchos muy buenos principios para poder llegar a entender de cómo poder gobernar en ese sentido. Y bueno, algún poquito hay gente que lo considera despiadado y hay otra gente que lo considera que es totalmente esencial ser así para poder
pues trascender en este ámbito de la ciencia política. Ya ahí sí que cada quien léanlo, entiéndanlo y den su propia opinión. La mía, yo no coincido mucho con Maquiavelo, pero en ciertas posturas sí, o sea, no todo, pero sí hay otras que sí coincido, ¿no? Que son totalmente inabnegables, vaya. Su pensamiento político, bueno, hay otro autor también, Joan Bodin, o Bodina, y también su pensamiento político se encuentra sobre todo en sus obras de La République, de Six Libérés, perdón, por el latín, y que escribió en Francia, él es un autor francés, publicándola en 1576 y 10 años más tarde también tradujo al latín, publicándola en el título República. Y también, pues bueno, él habrá tenido conceptualizaciones también de Aristóteles, que también es un célebre autor en este sentido de la teoría del derecho, y pues también hizo un eh, texto con ese mismo nombre, La República. Y bueno, en sí también nos habla en sí varios, bueno, Thomas Hobbes, otro de los autores, su pensamiento político se encuentra contenido en sus obras de Elements of Laws, Elemental Philosophy, sección segunda, Domine, perdón, sección tercera de Cibé, y sobre todo en una célebre obra llamada El Leviatán, de Thomas Hobbes, y trató de encontrar dentro del Estado los elementos que a su parecer explican su origen y su justificación. También es otro gran célebre autor que también aporta a esta ciencia política y pues bueno, es algo también muy valorado en ese sentido. ¿Qué es la ciencia política? Hemos estado hablando de ella y bueno, en sí se, es decir, que se abandona la posición teológica religiosa y ahora sí que servía esta como un eje de construcción y ahora sí busca unos fundamentos de utilidad empírica o a sus postulados. O sea, se vuelve ya como algo más. Sí, deja de lado lo teológico, lo que dice Diosito nos está trayendo a esta conceptualización, y no, y ahora sí, con los fundamentos de los teóricos, se crea esta ciencia política, ¿no? Teniendo una utilidad también, o sea, en ese sentido. Bueno, todos estos son autores que han estado participando en esta ciencia política y otro de ellos también los mencionamos es John Locke y su pensamiento político se sitúa en una corriente justnaturalista del racionalismo y la posición contractualista. Este pensador inglés vivió en 1632 a 1704 y en 1688 una revolución transformó el absolutismo político en su país en una monarquía parlamentaria y es considerado como el teórico de esa revolución. Pues su obra política fundamental, dos tratados sobre el gobierno, publicada en 1690. Aquí es, pues bueno, como una persona con sus pensamientos creó toda una revolución, ¿no? O sea, ahí tumbó a los monarcas. Entendamos eso que digo, es algo sumamente apreciado, ¿no? O su mente, válgame, sus pensamientos. Otro de ellos pensadores es Juan Jacobo Rousseau, y nos menciona que en la tercera figura, esta es una de las terceras figuras, la tercera gran figura del contractualismo, le llaman, en los tiempos modernos, ya son los pensamientos más modernos.
el pensador ginebrino le llaman, y es Juan Jacobo Rousseau de 1721 a 1778, y nos menciona que su doctrina contractualista difiere, no obstante, de la de sus predecesores, Hobbes y Locke. Nacido en Suiza, él pasó la mayor parte de su vida en Francia, donde escribió sus obras de doctrina política y discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Su obra educativa con contenido político, eh, y en especial la más importante y conocida de sus obras de doctrina política, El contrato social, publicada en 1762. Ese es su aportación, creo que más célebre, El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Y bueno, él ya hacía la distinción de las clases, que había ahora sí que una desigualdad entre estas clases, que, pues bueno, que conforman a una sociedad. Mm, Otro gran célebre autor es Montesquieu, y bueno, también a él, la ciencia política recibió un notable impulso en el siglo XVIII por las elaboraciones de este pensador. Y bueno, él nació en 1689 y muere en 1755. Y él, junto con otro autor, Hume, aprovecharon los datos proporcionados por las observaciones de los hechos históricos y los datos sociológicos y psicológicos para elaborar sistemas de doctrina política derivada de los mismos. Es una figura de gran importancia por sus escritos literarios, históricos y políticos. Viajó por Europa observando los distintos regímenes de los países de su época, e hizo igualmente notables estudios de historia de Roma. Como resultado de sus investigaciones y viajes, publicó a mediados del siglo XVIII su obra El espíritu de las leyes. Ese también es la aportación de Montesquieu, y pues bueno, también el gran célebre autor. Mm, Otro de los autores también célebres, Tomás Moro, y él nació en 1480 a 1535 y escribió en su patria, que es Inglaterra, un libro con el nombre de Utopía, que habría de servir en el futuro para designar las construcciones individuales, las construcciones ideales del pensamiento político. También eran pues grandes autores, ¿no? Que fueron dando sus aportaciones. No sin antes también vamos a mencionar el Carlos Marx y Federico Engels. Y bueno, la bibliografía de estos autores es vastísima, comprende amplios estudios de filosofía, economía y sociología políticas. La obra conjunta de mayor impacto creada por ambos, aun cuando haya sido redactada principalmente por uno de ellos, es el Manifiesto del Partido Comunista, que apareció por primera vez en el febrero de 1848 en Bruselas. Y bueno, claro está que ese autor es más señalado es como Carlos Marx, y que dio inicio al marxismo, ¿no? Toda una tendencia, toda una corriente que, pues bueno, hasta hoy en día también se mantiene vigente en algunos estados, ¿no? De países, válgame. ¿Y qué es el marxismo? En sí, que sostiene que al terminar un primer estadio comunitario de los grupos humanos prehistóricos apareció la propiedad privada y con ella las clases de luchas entre clases explotadas y las clases trabajadoras, entre las clases dirigidas y las clases dirigentes. Toda la historia señala la presencia de esa lucha. Es, Siempre el marxismo va a estar señalado como pues la igualdad, la igualdad entre las clases, ¿no? Ya sean
las políticas y las trabajadoras, que no se vino dando como tal, pero bueno, hubo ahí muchos defectos, por eso no prosperó tanto como el capitalismo. Es otra de las corrientes que en sí también la menciona ahí el autor. Y el capitalismo de Estado consiste en que la propiedad por parte del poder público de los medios de producción, esta propiedad tiene que ser administrada y la empresa privada se transforma en empresa pública y los empresarios y los trabajadores se convierten automáticamente en servidores del Estado, es decir, en burócratas. Las empresas paraestatales que tiene el Estado y que de alguna otra manera, pues con eso, eso nos saca adelante, ¿no? Mm, Hablemos de Pemex, con eso tenemos. Esa es una empresa del Estado, ¿no? Y son burócratas. Y bueno, ¿qué más podemos hablar de? También nos menciona uno de los términos también ahí que nos menciona el autor sobre el anarquismo, ¿no? O la anarquía. ¿Qué entendemos por esta anarquía? Que también es como pues, una forma de que se podría estar dando así de un no estado, ¿no? Y nos habla sobre la reflexión sobre el poder político ha llevado a diversos pensadores a considerarlo como un mal no necesario, sino que puede evitarse combatiéndolo hasta lograr su desaparición. Los medios para lograr esa desaparición varían según las escuelas. Las más importantes y que han logrado mayor cantidad de adeptos y que desgraciadamente han ocasionado graves daños, destrucciones y perturbaciones del orden social son las que predicen la violencia para obtenerla. Enemigos ideológicos de los comunistas son, sin embargo, sus compañeros de viaje. Hemos visto cómo en realidad la meta de ambas doctrinas es la misma, llámese la desaparición del Estado. Así es, la anarquía busca la desaparición del Estado. Y ahí, bueno, el autor ahí da, un, da una conceptualización de los comunistas que también aparentemente es como muy anárquicos. Pero bueno, dice compañeros de viaje, les dice, son sin embargo compañeros de viaje. No lo coincido yo así, pero bueno, porque los comunistas son pues no sé, es otra totalmente de ideología a lo que tiene un anarquista, que es también, es totalmente la desaparición del Estado. Y pues bueno, hay como último término también nada más distinguir, porque también él siempre se socializa, ahora sí, válgame, el comunismo con el socialismo. Y la evolución del socialismo, hay que entender que hay, pues bueno, hubo muchas desigualdades económicas y la miseria de gran parte de la población y la situación privilegiada de una minoría provocaron que las reacciones revolucionarias se dio inicio en el siglo XIX. Y según hemos visto que han prolongado hasta nuestros días, ya lo pueden darse cuenta, pues ahí todavía tenemos conflictos bélicos entre naciones. Y es indiscutible que la más poderosa corriente ideológica y que ha tenido la repercusión es en la realidad histórica, las, ha ocasionado pues profundas transformaciones en las estructuras políticas que ha sido pues ahora sí que el marxismo todavía sigue ahí evolucionando en algunos estados, ¿no? Y pues bueno, hay unos que todavía pues, siguen estando en guerra y podemos estar hablando del conflicto de Rusia, que aunque ya obtuvo totalmente un- una postura capitalista, pues no deja de tener todavía mucha conciencia del marxismo, ¿no? Porque fueron tendencias que se originaron en esas áreas por el comunismo, el socialismo que estuvo manejando la antigua Unión Soviética, ¿no? Y bueno, ahora pues ya vemos con las guerras que también se han estado
modificando los estados, los territorios cambian, las poblaciones cambian, los poderes cambian, esos tres elementos, y a base de las guerras, ¿no? Y bueno, también ahí es una de las que mantiene ahí como pregunta, eh, y tuvieron sus lugares en países europeos, en los tiempos modernos también, contribuyen a particularizar más los estados y a poner de manifiesto más y más la unidad de la organización política que se busca hacer descansar en la base sociológica nacional. Y pues bueno, por eso también están todos esos organismos políticos para poder pues evitar esas guerras, ¿no? Que a veces como que yo siento que nos quedan a deber porque pues no evitan en gran mayoría los conflictos. Llámese las OEAs, las ONU y las de acá también, las de nosotros y las internacionales, todas las europeas, todas esas, pues no veo que quieran hacer algo, porque igual y también nos vamos al conflicto de Israel y los palestinos, y pues también ahí no se ve una buena voluntad que quieran evitar esos conflictos. Bueno, vamos a ya por terminando, sí, hacer énfasis en las preguntas. Profe, ¿cómo son más, profe, cómo que son más estas? A eso ya me lo había preguntado antes, ¿no, Talía? De hecho, a mí me inspiró el estudiar leyes cuando leí el proceso de Cristo. Ok, vale, ok, sí, sí, sí. Sí, cómo no, Hugo, sí, claro que sí. Nos ayuda mucho a veces a estimularnos, ver ya sea películas o leer textos, libros, que tal vez a lo mejor no están relacionadas así directamente a leyes, pero es como la justicia, entonces de repente, como nos lo dice Hugo, eh, lo inspiró a estudiar leyes, estos textos, ¿no? Y cállate, el licenciado Ignacio Burgoa tenía un librote así de derecho a amparo, que nos lo llevamos todas las, bueno, que era sexto semestre, a todas las clases y valga que pesaba un chorro en en la mochila y no normal lo llevábamos de la mochila porque lo teníamos que leer. Era un texto mucho, muy interesante que todavía lo conservo ahí en mi biblioteca. A ver si mañana pasado se los muestro. Y válgame que pues son grandes autores, grandes inspiradores. Digo, Ignacio Burgoa pues falleció hace ya varios años, pero era un gran catedrático. Yo llegué a tener la dicha de ver una cátedra en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una vez que llegó a visitar, pues cátedra, una eminencia, ¿no? Y pues bueno, para nosotros aquí. Y como les digo, todos estos autores que estuvimos hablando, esos son súper célebres, ¿no? Históricamente, ya reconocidos y mundialmente. Por eso nos exigen, leerlos, comprenderlos, entender lo que nos quisieron decir en todo esto con sus aportaciones. Dieron, como les digo, dieron sus vidas, en sus pensamientos, todas estas conceptualizaciones para pues llegarlos a comprender. Bueno, les voy a dejar ahí de tarea del nombre de organizaciones políticas, que como ya les había dicho, es algo mucho, muy similar a lo que estamos ya hablando antes, en la Edad Media, en los orígenes ya del Estado, que es el imperio, eh, el reino, ya esos los nombres de las palabras ya en Estado. Y bueno, ya saben, la Grecia, las polis, las civitas, las organizaciones, cómo se fueron conceptualizando en los estados. El derecho canónico es parecido al derecho de Estado. Bueno, el derecho canónico es totalmente a lo religioso. Esto solamente a las normas que se llevan eh, ahora sí que en la religión, ¿ok? En las religiones. Y creo, el sí no estoy muy seguro, pero lo voy a checar también. Ya me da más tarea el catolicismo, ¿ok? Se va dirigido hacia el catolicismo, al derecho canónico. Pero lo vamos a revisar. Empezó a derrumbarse con las no, y perestroika. Sí, así es. La Rusia ahí sí nos tocó también en ese periodo.
la ex Unión Soviética, perdón, la perestroika, la entendemos claramente en los ochentas, y también el, un hecho anterior, el derribar el muro de Berlín, fue algo totalmente, algo muy, que trastocó, vaya, Europa, y pues bueno, ahí también se vino dando, ahora sí que la perestroika ya en Rusia, o en la ex Unión Soviética, y bueno, ahí fue ya una desmembrada ahora sí que los estados que la componían, y bueno, ahora pues vemos los conflictos que ahora digo, la Rusia como tal, se quedó, pero se desmembraron algunos estados y ahora los quieren recuperar, y ahí están los conflictos pues, bélicos, ¿no? De hoy en día. Que esperemos que se solucionen porque como quieran nos afectan a todo el mundo. O sea, estamos en una globalización. Ucrania es un gran productor de granos. Si no se producen tantos granos, va a haber escasez, se incrementan los productos de esos granos, con los que se fabrican esos granos. Y dejen ustedes, hay el desabasto, hay hambruna, alimentación. Eso es lo más grave, ¿no? Que no, aunque lo veamos muy alejado a nosotros, nos viene afectando, ¿no? A lo mejor el día de mañana pasado ya el kilo de tortillas está a 30, 40 pesos, en vez de 25, 26, ahora ya no lo van a subir. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya no estamos produciendo lo mismo, ya no estamos importando los granos que estamos importando anteriormente, o nos los están vendiendo más caros, X o Y. O sea, sí nos afecta en alguna cierta medida todos esos conflictos, aunque estén territorialmente muy alejados a nosotros, pero como les digo, pues vivimos en un barco aquí, casi, vamos en el universo en el mismo barco, y ni cómo pelearnos, pero bueno, creo que no nos llegamos a comprender en ese sentido. No les quito más tiempo, bien agradecido, ya nos pasamos 10 minutitos. Bueno, enlazamos antes también, día después también. Pero bueno, como siempre es un placer saludarlos, a todos y cada uno de ustedes, los presentes. Eh, Espero no quedarles a deber nada, y al contrario, abrir este puente, como les digo, y cualquier duda, cualquier comentario que tengan para sí, ya sea de la clase o de alguna situación profesional que estén viviendo, pues con mucho gusto estamos para tratarlos de apoyar. Digo, no soy el erudito en la materia o en todas las materias, tampoco soy como que, ahora sí que sumamente el religioso aquí, ahora estoy hablando de religión, para aconsejar, ser los mejores personas, pero eso sí, vamos a hacer todo el empeño para poder, lo que esté de mi parte, entregárselos a ustedes de muy buena gana, de corazón, y pues aprender, ahora sí que leer, aprender, educarnos y sacar esta educación el día de mañana pasado con nuestros más congéneres, con nuestra familia. Oye, mira lo que aprendí ahora, acá que en Grecia se dan las polis, o no sé, en tratarlos de ser una réplica de estos conocimientos que estamos llegando. Y yo sé que les estamos cambiando ya la forma de pensar. Ya ven las noticias distinto, ya no ven las noticias igual que las veían antes. Más ahora que están todos estos procesos electorales, yo sé que de aquí están tomando conceptos que ya no están haciendo, que ya les están haciendo cambiar, ver, ahora sí que pues su realidad, su día a día. Y para mí eso es un gran orgullo, ¿eh? Para mí eso es, ahora sí que estoy cumplido por ese lado. Muchas gracias y hasta luego. No nos despedimos, sino que ahí quedamos para el próximo lunes. Gracias y que tengan un excelente inicio de semana para todos. Hasta luego.